Muy buenas noches. Bueno, pues a raíz de las elecciones aquí en México dejamos muchos temas de los que hablar, de los que analizar. Los analizamos, pero ahí de refilón. Y hemos decidido que esta semana le vamos a dar, vamos a de alguna manera resarcir estos temas que dejamos en el tintero. Y uno de ellos, desde luego, es las elecciones en Estados Unidos, muy importantes para México, que se llevarán a cabo el 5 de noviembre, donde se elegirá el presidente, 468 escaños en el Congreso, 33 en el Senado y 435 en la Cámara de Representantes. Vamos a discutir el día de hoy sobre este tema con Violeta Vázquez. Violeta, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Carlos Bravo, regidor. Buenas noches, ¿cómo están? Y Paula Sofía Vázquez, ¿cómo Buenas estás, noches. Paula? ¿A poco no les gusta platicar de otra cosa que ya no sea? No, Violeta quiere seguir, que Violeta está No, yo sí en siento- el regodeo de eso. No, ya qué rico hablar de Todavía otra cosa. disfrutando. ¿No, Carlos? De Y acuerdo, sobre todo de un acuerdo. tema que es muy importante para México, Carlos. Bueno, es que justo, yo creo que, digamos, para que no sea tan abrupto el Sí. volantazo en los temas, la verdad es que este tema de la elección en Estados Unidos fue quizás uno de los grandes elefantes en la habitación de las elecciones mexicanas, porque es un tema muy importante, de enorme gravedad, pero muy incómodo desde México. Y me daba la impresión a mí de que todos los candidatos hacían lo posible para mejor no hablar de eso, ¿no? Porque era hablar de algo muy desagradable. ¿Qué es lo desagradable? Bueno, pues que a pesar, digamos, de lo catastrófica que fue su gestión, del hecho de que está enfrentando un proceso de que fue encontrado culpable en 34 de 34 cargos en su contra, aún así Donald Trump sigue estando, digamos, sigue teniendo la posibilidad de ganar la próxima elección presidencial en Estados Unidos. Esto es realmente muy sorprendente. Yo creo que muchos de los especialistas en temas electorales se rascan la cabeza porque la verdad es que Biden lo ha hecho muy bien, sobre todo en términos del manejo de la economía. Sí. Biden ha sido extraordinario, ha conjurado el fantasma de una recesión una y otra vez. Sí. A pesar, digamos, del escasísimo margen que tenía en el Congreso, ha pasado legislación histórica en materia de construcción de infraestructura, el famoso nuevo trato verde, el Green New Deal, que era una demanda muy importante del ala progresista dentro del Partido Demócrata, que siempre tuvo muchas rencillas con Biden, porque para ellos Biden era muy conservador. Bueno, al final logró reconciliarse con ese sector y sacar adelante algo francamente histórico. Biden en ese sentido ha sido un buen presidente, pero nunca ha sido un presidente muy popular. Y ahora, bueno, pues está también el otro tema de que por la edad, pues no es un candidato particularmente atractivo ni vigoroso. No es que Trump esté en la flor de la juventud, pero pues a Biden sí se le ve, digamos, como vulnerable, como frágil, ¿no? Y entonces tenemos ahorita encuesta tras encuesta en Estados Unidos, pues que están bastante parejos, en algunos sale arriba Trump, en otros Biden, pero bueno, como sabemos además, la peculiaridad del sistema electoral estadounidense es que esas encuestas no nos dicen lo fundamental, que es la distribución de asientos en el colegio electoral. Pero sí lo que dicen las encuestas en los estados clave, que Exacto. son los estados columpio, que se pueden ir hacia un lado, hacia el otro, en una votación muy polarizada, sí están a favor de Donald Trump, ¿no? Sí. Paula. Sí, justo de las cosas que estamos viendo como en el proceso electoral en general, a mí me llaman la atención tres cosas. La primera es vuelve a ser una elección súper polarizada. Vuelve a ser una elección donde otra vez se está disputando esta idea como de la política como la conocen los americanos, estructurada, formal, etcétera, y que ya estamos viendo que además medio gerontocrática, y por el otro lado, pues la antipolítica de Trump, ¿no? Entonces creo que ahí también están viendo como una disputa por lo que sigue ahorita, lo que mencionaba Carlos del Green New Deal. Pues una de las cosas en las que Trump ha sido ultra frontal ha sido en contra de todo lo que tenga que ver con políticas a favor de combatir ultrarreaccionario. Ultrarreaccionario en contra de todo lo que tiene que ver con el cambio climático. La otra es unas elecciones donde está jugando mucho el Poder Judicial.
vemos por un lado a Hunter Biden y todo lo que ha afectado la campaña de su papá, porque también ya culpable, ¿eh? Porque Hunter Biden también encontrado culpable por haber comprado el hijo del presidente, y ves toda la narrativa que se está haciendo a partir de esto que están haciendo los republicanos de la mafia Biden, casi tráfico de armas, etcétera, etcétera. Y por el otro, y ahí mismo también una cosa pues muy interesante de esta pelea que sí nos resuena mucho de este lado, que es el tema de cómo está construyendo Trump su convicción, ¿no? O sea, cómo está construyendo la narrativa alrededor de su culpabilidad, ¿no? Que es decir, el sistema está jodido, el sistema está podrido, yo en realidad soy inocente, el poder judicial es un poder corrupto en el que tenemos que transformar las cosas y yo soy una víctima de este poder judicial en el que todos ustedes son víctimas, ¿no? Entonces, creo que ese es como el escenario que me parece muy llamativo de cómo se está llevando a cabo esta elección. Me parece muy atípica, incluso diferente a lo que fue la elección pasada, las elecciones pasadas del propio Trump. Claro. Violeta. Bueno, a mí me interesan dos aspectos de este tema, más que otros, porque no es un tema que conozca muy profundamente. La cultura política de otros países, a veces estábamos hablando con Paula Sofía sobre eso, es como un idioma extranjero, ¿no? O sea, hay muchos detalles que no están al alcance de nuestro entendimiento. Sin embargo, creo que hay dos cosas interesantes que abordar. Una de ellas es la derechización de la sociedad norteamericana, ¿no? Totalmente. Pienso, por ejemplo, en esta orden ejecutiva que lanzó Biden en contra del asilo, ¿no? Entonces ahora los inmigrantes, en cuanto lleguen a la frontera, ya no van a poder pedir asilo. Es una orden extrema, radical. Y lo que llama mucho la atención es que haya tomado esta decisión para ganar un electorado de derecha porque hacia allá tiende el electorado, ¿no? Entonces, en ese tema. En el tema de migración específicamente. Entonces, eso es algo muy preocupante. O sea, más que preocupante, como que la pregunta es, ¿qué sucede en las sociedades para que se radicalicen hacia la derecha, ¿no? Para que estas cosas lleguen a suceder. Hacia la izquierda también. No. Es que es en general. No, pero en este momento, o sea, realmente nosotros la estamos en una excepción, ¿no? O sea, la generalidad es que se radicalizan hacia la derecha. Sí. Y por cierto, ahorita me acabo de enterar, esto ya al rato no va a ser noticia, pero murió Noam Chomsky, ¿no? Ah, no me digas. Entonces, fíjate. Esa es una de las... estaba en un país extraño. Estaba en Brasil, porque su esposa es brasileña. Exacto, lo estaban atendiendo. Hospitalizado. Digo, extraño para Noam Chomsky, no. Sí, exacto. Bueno, es que leí que lo estaban tratando en Brasil y dije, pero ¿por qué está? No sabía yo que es porque su esposa es de ahí. Sí. Y digo, gran intelectual de la izquierda norteamericana, ¿no? Claro, y te deja, y no sé, da una cierta sensación de desamparo, ¿no? Que además de todo, las mentes más brillantes de la izquierda empiezan a abandonar y pareciera que no hay relevos generacionales, al menos en esa sociedad, ¿no? Para suplir esa... Porque siempre estuvo Chomsky por afuera, ¿no? Del establishment. Sí fue más radical que la izquierda de Estados Unidos, ¿no? Bueno, que la izquierda tradicional. Sí, claro. Sí, no era profesor en MIT. Sí. ¿No? O sea, sí. Pero era un intelectual ahí. No, pero su pensamiento bien, sí era muy conocido. Era más radical que Bernie Sanders, digamos. Sí, o sea, claro. Y siendo Bernie Sanders de los más radicales de los políticos. Claro, sí. Sí, totalmente, pero pues era un faro, ¿no? Para cómo pensar, cómo leer los medios, cómo leer la propaganda, cómo leer la manipulación política. Y bueno, eso es una lástima, pues, que estemos en este momento, pero en fin, a mí ese es un tema que me preocupa. El otro, si quieres, lo dejamos para otro segmento, es como eso, ¿qué implicaciones tendría una eventual presidencia de Trump para la relación con pues Claudia vámonos Sheinbaum? a ese, y porque yo sí se los quería preguntar, porque yo no me quiero imaginar una reunión Trump-Claudia Sheinbaum, o sea... y yo lo he dicho aquí, hasta el tema personal de que es un misógino, machista. No tuvo tuvo una muy mala relación, de hecho, con Angela Merkel, ¿no? Siendo ella canciller de Alemania. En fin, es un hombre que no respeta a las mujeres. Eso ya lo sabemos, Carlos. Mira, yo estoy de acuerdo contigo, pero esa no es mi principal preocupación. Porque bien que mal, ¿no? Ambos son políticos y todos sabemos pues el extraordinario valor que tiene la hipocresía en la política.
Entonces yo creo que ambos lo podrían más o menos capotear. Yo creo que obviamente a Trump no le va a caer bien Claudia Sheinbaum, a Claudia Sheinbaum tampoco le va a caer bien Donald Trump, pero bueno, al final son dos políticos profesionales y podrán entenderse. Lo que me preocupa más bien es lo que significa el regreso de lo que significaría en caso de ocurrir. Que hoy se ve probable, hoy se ve más probable que gane Trump a Biden, ¿eh? Pero es una ventaja mucho, o sea, no es una cosa que ya se Y puede dar por 4 sentada. meses, claro. No es lo que hacíamos con Claudia Sheinbaum, que decimos, ya, hombre, va a ganar. No, en el caso de Trump todavía está, digamos, más reñidito, ¿no? Más reñido. Ahora, me preocupa por los temas de la agenda de Trump. Él va a volver a meter el tema migratorio, el tema de la frontera, el tema de las deportaciones o las restricciones, aunque la verdad en eso Biden sorprendió porque el tema nunca acabó de salir de la agenda a pesar de Trump, lo cual te dice que no es nomás un tema de los partidos, sino es un tema estructural ya en la relación bilateral, gobierne quien gobierne. Y creo que eso tiene que ver con el lugar tan tóxico que ha llegado a ocupar la migración en el sistema político estadounidense y en particular en la política electoral. Este giro a la derecha que tú señalabas, Violeta, tiene que ver, me parece, con que el populismo en Estados Unidos es un populismo a la europea. No es un populismo a la manera latinoamericana de tratar de reivindicar a los pobres, a los olvidados, ¿no? Es un populismo muy antiinmigrante, donde el tema es mucho más la nación que la clase, ¿no? En ese sentido, pues sí, la migración y la frontera se vuelven temas políticamente muy complicados, pero eso le da un muy gran tóxicos. arma a Claudia. Por supuesto, eso le mete presión a México. Creo que pero le da una buena arma de negociación. Claro, y eso es importante bien, porque igual esté López Obrador o esté Claudia, México ahora, digamos, durante el sexenio de Peña Nieto, el de López Obrador, pues terminó poniéndose en la posición de hacerle el trabajo sucio en materia migratoria a Estados Unidos, ¿no? Yo he dicho aquí otras veces, en 2016 nuestro temor era que Trump construyera un muro y que México pagara por él. En 2024 sabemos que México se convirtió en el muro y Estados Unidos no gastó ni $1, ¿no? Eso me parece también, esa posición la vimos en el caso de Peña Nieto, aunque un poco más restringida, y la vimos muy abiertamente con el volantazo que dio en materia migratoria por las presiones que le metió Trump, López Obrador. Eso seguiría, me parece, independientemente también de quién fuera presidente en México. También es otra característica ya estructural en la relación. Y en esa medida, pues sí, México tiene un recurso ahí, porque a Estados Unidos es importante que México le haga esa chamba. Pero no es lo único. También en Estados Unidos, durante los últimos años, se ha vuelto cada vez más importante el tema del fentanilo y, en particular, México como chivo expiatorio de ese problema. Porque la verdad es que el problema del fentanilo y de la salud, la adicción a los opiáceos en Estados Unidos, viene de muchísimo tiempo atrás. México no es el culpable, pero en el caso particular del tráfico de fentanilo, pues México sí está en una posición muy delicada, porque la mayoría del fentanilo que llega a Estados Unidos entra por México. Y hay un tercer actor que le mete una geopolítica muy distinta a este caso, del tema del narco tradicional con Estados Unidos, que es la mayoría de los precursores para fabricar fentanilo en México vienen de China. Esto le da a ese problema una dimensión mucho mayor de la que teníamos antes. Y por último, fíjate, en el tema del fentanilo sí es importante decir que si de por sí es imposible parar el tráfico de drogas, parar el de fentanilo es todavía más imposible, porque son pastillitas. El volumen chiquitas. Es muy pequeño y la ganancia es enorme. ¿Te acuerdas? Creo que tú estabas en esa cena que alguien nos dijo que el volumen total de fentanilo, de consumo de fentanilo, un año en Estados Unidos. Eran unas maletas, ¿no? No, 5 toneladas. O sea, 5 toneladas, que no es nada. 5 toneladas en un año. O sea, tú con un backpack puedes pasar millones y millones de dólares. No, bueno, y miles de pastillas de fentanilo, porque son como... Pero es que son las dos cosas, Leo. Es la dimensión y el valor. Es altísimo. Así es. Bueno, y nada más para acabar, el tercer tema que me parece importante, que está, digamos, ese no está tan en la elección, pero Trump sí lo va a traer, porque es un viejo tema suyo. Originalmente era la revisión del Tratado de Libre Comercio. Ahora hay una revisión, a diferencia del NAFTA,
Sí. El TLC, digamos el Telcán, el TEMEC entra en revisión cada tanto. Sí. Y va a entrar ahora, a principios del sexenio de Claudia Sheinbaum, una primera revisión En del el tratado. 2026. Bueno, o sea, en el segundo, Sí. La tercer cláusula año, es en el tercer año de Claudia. No, segundo. Bueno, segundo, Sí, ¿no? sí. Ahora, y Trump ahí va a estar, ahora sí que muy Sí. sobres. Y además hay una serie de cuestiones que Estados Unidos estratégicamente ha estado postergando, que consideran decisiones del gobierno mexicano pues susceptibles de ser interpretadas como que violaban el TEMEC, Claro. que se han estado esperando para echar a andar los paneles. Sí. A Claudia Sheinbaum le va a tocar tener que lidiar con los paneles en materia de maíz, en materia de energía, es Sí. importantísimo. Y ahí también pues creo que la relación bilateral se va a calentar muchísimo. Por cierto, eso me lleva a los múltiples documentos que me han llegado de chismes de quién va a estar en el gabinete, donde hasta aparece nuestra Todo el mundo colaboradora aparece ahí, Violeta todo. Vázquez, ya Si no se la van a apareces ahí, llevar. no eres nadie en la 4T. O sea, ¿quién es quién de la Exacto. 4T? No, es que nos van a vaciar la hora de opinar. Sí, ya vimos, No, ya ya vimos. vimos, ya vimos. Pero no, pero entonces es consistente en la Secretaría de Economía Marcelo Ebrard, ¿no? O sea, en esa como que todos los que mandan de chismes, parece que el chisme de Marcelo Ebrard en la economía, lo cual, por cierto, a mí me parecería una gran medida, porque a él le tocaría esta renegociación y él conoce a Trump. O sea, si es un tipo experto. En ¿no? decirle que sí a En Trump. En decirle que sí a Trump. Es decirle, pero bonito. Exacto. ¿Cómo ves? Yo, o sea, creo que ya, gracias Carlos, nos dejaste sin temas. Yo nada más pondría, hay una cosa que todavía falta por definir en la elección de Estados Unidos y dado que se trata de dos personajes jovencísimos, importa, que es la elección de las vicepresidencias. Sí. Todavía falta ver, seguramente serán mujeres, seguramente, y yo creo que sobre todo en el caso de Biden es muy importante ver quién va a ser la vicepresidenta. En Estados Unidos importa muchísimo. Bueno, pero ya dijeron que va a ser Kamala Harris. Kamala repite y Kamala están viendo, repite. y están viendo quién va. Pues Pues quién va del parece que lado va a de ser un Trump. hombre. Parece que el que va cerrando duro es Marco Rubio. Uf. Oh, ¿qué tienes contra Marco? Entonces, creo que esa parte falta por definir. En el tema, creo que también de qué cosas les quedan de herencia, ¿no? Creo que el tema, efectivamente se va a revisar el Telecán. A mí Sí. no me parecería Marcelo, pero siento que independientemente de a quién pongas, lo que les tienes que poner es dinero. Una de las razones por las cuales hubo una estrategia muy deficiente en el tema de defensa en Telecán, en los paneles, en no sé qué, es porque no hubo lana, porque todo se trató de hacer ¿Lana? en estrategias. Dinero. Para cabildear allá. Ni Estás para hablando. Para cabildear, abogados. ni para Sí. tener ni para tener grandes despachos, ni para contratar a los que saben hacer las Sí. cosas, ni para todo. Se trataron de hacer estrategias in-house, en las que en realidad pues son los mismos Sí. abogados los que ven los trámites de la Secretaría de Economía y dijeron, órale, van Sí. y hagan esto. Entonces, Sí. creo que ahí sí, si se va, yo creo que Trump va a ser una de las cosas que va a utilizar fuerte, porque aparte se alinea perfectamente bien con su discurso de nacionalismo, antiglobalización, Oye, y ya lo antirregionalismo. telegrafió aparte, porque ya dijo que una de las cosas que le molesta, por cierto, a él y a los demócratas, es la triangulación de exportaciones de China vía México. Esa es otra de las cosas, Uf. por ejemplo, en el sector automotriz. Sí. La cantidad de marcas que están entrando y comercializando Sí, y no sé sí, qué, sí. aquí chinas, va a ser una cosa que va a hacer mucho ruido allá con todas las porcentajes que tienen de ventas, de armar, de importaciones, etcétera. ¿Y qué Yo tal creo el centro aquí de la Ciudad de México, que Sí, parece nuestra Shanghái, ¿no? nuestra Entre grosera. los coches chinos y los comercios chinos, parece que uno está en Beijing, ¿no? Aquí Sí, ¿no han sí, ido sí. al centro Sí, últimamente? sin palanqueta de escorpión, pero sí. Sí, casi. ¿Cómo ves, Violeta, la relación México-Estados Unidos si gana Trump? Yo creo que voy a ser más optimista. Ok. Yo creo que hay que considerar también que, digamos, hay dos factores que considerar, ¿no? Uno, que es también del que se hablaba también aquí ayer y que es, pues, sentido común, es que si llegara de nuevo Trump a la presidencia, sería un Trump mucho más radical, que ya no tiene que buscar la reelección, entonces ahora sí es, ¿no?, todo lo que va. Y eso podría ser, pues, digamos, es un Trump todavía más resistente y más difícil para negociar. Sin embargo, también hay que considerar que Claudia Sheinbaum tiene dos cosas a su favor.
lo primero que tiene es un trasfondo en el que López Obrador ya logró negociar con Trump y ya logró sentarse al tú a tú y ya logró que Trump echara para atrás algunas cosas. Es decir, la negociación que logró López Obrador con Trump, la verdad fue muy buena, fue sorprendentemente buena en comparación con lo que uno pensaba, ¿no? O sea, este es un loco color naranja que no va a querer negociar nada. Y sin embargo, creo que se pudo en buenos términos. Por cierto, para rescatar una de las joyas de la política neoliberal que fue el Tratado de Libre Comercio. Sí. Concedido. Dame esa. Pero quiero decir que López Obrador se sentó con mucha legitimidad ante ese otro presidente. Y lo tendrá Claudia y también. Claudia lo va a tener también. Entonces, donde se sienta Claudia Sheinbaum, se sientan 36 millones de mexicanos, es así. Y por lo tanto, con esa legitimidad y con el trasfondo que ya trae de cómo se negocia ahora con México, yo creo que las cosas no van a ser tan fáciles para Trump y tampoco van a ser tan difíciles para Claudia Sheinbaum. Eso es lo que yo veo, o sea, como a lo mejor es como dice Carlos, wishful thinking, pero creo que ese es el panorama al que se enfrentarían. Y por otro lado, también en una especie de nota optimista, creo que, bueno, se ve en Estados Unidos un cierto despertar de conciencias progresistas, ¿no?, en torno del tema de la guerra en Gaza. Sí, qué bueno que tocas eso. Y eso me parece que, digamos, si se pudiera encauzar ese movimiento de estudiantes, que son ahorita realmente la única esperanza social que tiene Estados Unidos como para virar hacia el progresismo, creo que eso podría ser un buen panorama para... De hecho, vuelvo a aprovechar tu comentario para una última ronda y decir que ayer mencionábamos que el único que puede arreglar las guerras en Ucrania y en Gaza es Estados Unidos. Es el único que tiene los recursos, sobre todo los recursos, hay que decirlo, para pues que haya algún tipo de desenlace en ambos conflictos bélicos. A ver. ¿Cómo lo ves si gana Biden, si gana Trump? ¿Cómo estarías viendo ese tema que es el otro que nos preocupa, de las guerras, ¿no? Pero a ver, es que nada más tengamos en cuenta que estamos donde estamos ahorita, tanto en Ucrania como en el caso de Israel y Palestina, como en la relación con China, siendo presidente Biden. Sí, claro. O sea, la cosa puede empeorar si gana Trump, sí. ¿Va a mejorar si gana Biden? No sé. No, o sea, a lo mejor con Biden se mantiene el status quo, que no es un buen status quo, particularmente en el caso de Palestina. Sí. En el caso de Ucrania dependería mucho cómo queda el Congreso, porque ahí, digamos, el tema de los fondos y de las ayudas pues pasa también por ahí, ¿no? Que es otra dimensión de la elección de Estados Unidos que no hemos tocado. Pero Trump es un aislacionista. Sí. Entonces, Trump, diría yo a mí que los ucranianos se pudran. O sea, puede decir incluso... Con Trump va a empeorar, pero con Biden no necesariamente va a mejorar. Sí. No más que se quede como está, comparado con la empeorada, pues ok, está bien. Empeorar está... Somos bideanos por default, digamos, en ese sentido. Ahora, hay dos cosas que quisiera decir también. Yo creo que estos tres temas, Israel y Palestina, Ucrania y China, pues son fierros que tiene Estados Unidos en la lumbre, que de alguna manera relativizan la importancia de México, ¿no? Lo que le importa a Estados Unidos de México es la frontera y la migración, ¿no? Eso es muy mala. El comercio, es muy mala noticia para México. En segundo lugar está el tema comercial, pero también en el tema comercial yo siento que México no tiene mucho para dónde hacerse, a menos que trate de instrumentalizar el tema migratorio, ¿no? No estoy de acuerdo. México, yo creo que el proceso de sustitución de importaciones de China lo tiene muy claro Estados Unidos, también pasa por México. También pasa por México. O sea, pero ellos solo no pueden sustituir las importaciones. Pero entonces, Leo, la siguiente derivada ahí es la política interna de México respecto al nearshoring. Sí, claro. Porque si queremos que la política de sustitución de importaciones de Estados Unidos derrame todos los beneficios que se supone que va a derramar para México, el nivel de exigencia para el gobierno mexicano en materia de seguridad, de infraestructura, de Estado de Derecho, de capital humano, etcétera, etcétera, es tremendo. Yo no sé si el gobierno mexicano va a estar, digamos, en posibilidades de satisfacer esa exigencia, sinceramente. A lo mejor nos cae de todas maneras algunos frutos. Sí, pero no los otros. Y la última cosa que quería decir es, yo no creo que la negociación de López Obrador con Trump en materia migratoria haya sido buena. A lo mejor fue buena para López Obrador, pero fue muy mala, muy dolorosa para los migrantes.
Y ya de alguna manera, pues, ese sapito ya nos lo comimos en México, pero creo que hay que volverlo a poner sobre la mesa, la política migratoria que tiene México en este momento. Como resultado de ese viraje, que probablemente hubiera dado López Obrador, hubiera dado cualquier otro presidente, es muy mala para los migrantes. México perdió una carta de autoridad que tenía en materia migratoria, porque México siempre podía pedirle a Estados Unidos que tratara mejor a los migrantes mexicanos de aquel lado. Y después de todo este tiempo, cómo ha tratado México a los migrantes centroamericanos acá, esa carta ya no la podemos jugar. Es un mundo muy turbulento el que estamos viviendo, y si gana Trump, pues puede estar todavía más turbulento. Sí, ¿no? yo creo que en este tema de cuál va a ser la posición de México frente a un eventual triunfo de Trump o de Biden, porque yo creo que hay muchas cosas, migración, nos asusta la persona, pero hay que ver las políticas. Migración, la relación con Israel, etcétera, en la que no estamos viendo mucho cambio, no vemos ningún cambio entre demócratas y republicanos, ¿no? Pero yo creo que ahí importa una cosa en tema de derechos. ¿Cuál va a ser la posición de México, su agenda de derechos y cómo la va a defender frente a Estados Unidos en varios temas? Migración, efectivamente. O sea, si uno se toma en serio el tema de la migración y se toma en serio que es una cuestión de derechos universales, pues te tendrías que tomar más en serio la vida de las personas que están cruzando por tu país, independientemente de la nacionalidad que tengan. El otro es el cambio climático. Es un tema también de derechos y es un tema donde sí podemos ver un viraje ahí sí hay una diferencia muy radical entre lo que puede ser continuidad de Biden y lo que puede ser Trump. Y ahí hay que ver cómo nos vamos a posicionar, porque pues efectivamente si la apuesta de Estados Unidos es una apuesta contaminante, etcétera, etcétera, y tú efectivamente estás a favor de una mejor política climática, tendrías que posicionarte. El financiamiento a Ucrania e Israel, también ese es otro tema de derechos humanos en los que sabremos si nos metemos o no nos metemos. Y en el caso de China, porque yo que me gusta ver tonterías, hay un tema ahorita muy importante en la cosa de la comercialización de los productos chinos, ¿no? Si están hechos con trabajo forzado, si están hechos si contaminan, si tienen sustancias tóxicas, si cuánta agua se necesita. Todas esas cosas también tienen que entrar como en tu agenda de derechos para decir, ¿me voy a posicionar o no me voy a posicionar? Voy a aprovechar esta postura de China para que se vengan para acá, porque es un gran mercado. O sea, ahorita la expansión que estamos teniendo de empresas chinas en México es brutal. Brutal, o sea, lo que está haciendo Shein, lo que está haciendo Temu, todos los chinos están aquí, y también va a ser una cosa que nosotros vamos a tener que decidir dónde nos plantamos en materia de derechos y cómo va a afectar eso la relación con Estados Unidos. Interesante. Un último comentario, Violeta. Bueno, esto que dice Paula de no hay mucha diferencia entre las posturas republicanas y las demócratas, justamente me parece que es el tema más o menos del que partimos, ¿no? ¿Qué tuvo que pasar para que llegaran a ser estos dos los candidatos? O sea, ¿qué tuvo que pasar en una sociedad para que esto sea entre lo que tienen que escoger, ¿no? Además, en un sistema binario en el que o es una cosa o es la otra y no hay tercera vía, etcétera. Me parece que hay un riesgo muy grande de que al final lo que gane sea la despolitización, ¿no? Y esa despolitización pues favorece mucho al republicanismo en Estados Unidos. Sí, tienes un MC gringo. No, hombre. la tercera vía. No, una vía de izquierda. Lo que hace falta es una vía de izquierda, ¿no? Sea una o tres. Bueno, pues muchas gracias. Qué rico, ¿verdad? Hablar, ya no estarse viendo al ombligo, abrir el horizonte. Ya. Es verse el ombligo en inglés. La semana que entra les voy dejando tarea, recomendaciones de libros, películas y series para las vacaciones de verano. Ándale. Dale. Esas siempre gustan, ¿no? Al público. Esa siempre es grata. Exactamente. Violeta, Carlos. Buenas noches. Paula, Sofía, gracias. Buenas noches. Voy a hablar con Fernanda Caso para ver una herramienta que usted puede ver por el internet de cómo se votó en su colonia, en fin, va a estar muy interesante. Regresamos en un momento más.